Sí, yo lo escuchamos, pero pendiente con su legato. Muchas gracias, señorita juez. Hemos llegado al epílogo de este debate probatorio en que la acusada Jill Chacalaza Castro ha respondido cargos por el delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales. Como ha quedado establecido en este contradictorio, se ha entablado en razón de que mi defendida estoicamente ha reconocido los hechos, lo que no significa que haya admitido los cargos, por lo cual hemos comparecido a juicio oral para que vuestra judicatura se desvincule de la acusación fiscal, arribando a una sentencia por el delito de concusión, asimismo para establecer la dosificación de la pena y la cuantía de la reparación civil. Reza un viejo adagio jurídico, que la inocencia se presume, pero que la culpabilidad se demuestra, y lo que en este plenario se ha demostrado es la inocencia de mi defendida frente al ilícito en materia de acusación, y por el contrario, se ha llegado a establecer su responsabilidad penal por el delito de concusión. Veamos. En materia de acusación, el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Ahora bien, de acuerdo a la teoría de este patrocinio y que se ha llegado a demostrar en este drama procesal, el injusto jurídico que se adecúa a la conducta de la imputada es el delito cometido por funcionarios públicos en su modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382, el cual sanciona al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa. De acuerdo a la imputación fáctica, se atribuye a Jill Stephanie Chacalaza Castro, en su condición de servidora pública dado a que se desempeña como asistente administrativo de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, haber solicitado directamente vía telefónica al señor Carlos Javier Dexter Briceño la suma de 80,000 soles el día 12 de agosto de 2021 con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida a cambio de influir positivamente en la emisión de una disposición fiscal, ratificando el sobreseimiento cuya proyección la realizaría la acusada en la carpeta fiscal número 4210-2018, expediente número 925-2019, en el proceso penal que se siguiera contra Rómulo Danilo Dexter Briceño por la comisión del delito de violación sexual en agravio de menor de edad con identidad reservada, el mismo que fue derivado en consulta a la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, en la cual la imputada se desempeña como encargada de la mesa de partes. Estando los cargos así, pasemos a analizar la figura de cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales. De acuerdo a la doctrina nacional especializada, son elementos constitutivos de este antijurídico los siguientes. 1. Sujeto activo: el agente secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores. 2. Sujeto pasivo, que es la administración pública. 3. Conducta típica: solicitar un donativo se refiere al obsequio de una suma de dinero. 4. Bien jurídico: el correcto funcionamiento de los servicios que brindan la administración pública, entendida como la imparcialidad y la no comercialidad de los actos de administración. 5. Autoría y participación: el sujeto activo, en el caso específico, un auxiliar jurisdiccional que presta servicios administrativos en el sistema fiscal. 6. Propósito ilícito: la finalidad del cohecho es influenciar en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. En cuanto a los elementos constitutivos del delito de concusión, estos se resumen a los siguientes. 1. Sujeto activo: el agente secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores. Sobre el particular se exige que no cualquier auxiliar jurisdiccional es sujeto activo de este delito, sino aquellos que gozan de una peculiar calidad del cargo, el cual le permite encontrarse en un papel privilegiado en relación con el particular. A partir de ahí, la inducción cobra sentido. Siendo así, el elemento abusando de su cargo hace referencia a una posición amplia del sentido del sujeto público. Así, lo relevante es abuso de su cualidad funcional para exigir al particular. 2. Sujeto pasivo, que es la administración pública, pues en dicho marco el sujeto público utiliza su cargo para la realización de los verbos rectores. 3. Conducta típica: abusar de su cargo. El artículo 382 del Código Penal establece que los actos de inducción deben circunscribirse en un abuso del cargo por parte del sujeto público
abarcando el mismo las competencias y calidades funcionales, las cuales son utilizadas por el sujeto público excediendo y transgrediendo su posición dentro de la administración pública, atribuyéndole el acto un carácter oficial, ello con la finalidad de conseguir ganancias ilícitas. La Corte Suprema de Justicia estableció este último alcance en su ejecutoria suprema del expediente número 4051-2001 del 8 de agosto de 2022, con la siguiente sumilla, que para su configuración requiere que el sujeto activo, además de ejercer los actos que son propios de una autoridad pública, le atribuya el carácter oficial a dicha conducta, lo cual no se ha realizado en el presente caso, que el delito de concusión no se encuentra debidamente acreditado, pues en autos no existe prueba que demuestre que los antes citados, abusando de sus cargos, hayan obligado o inducido a los participantes en las licitaciones públicas a fin de obtener promesa o beneficio patrimonial por parte de ellos. Por ende, el abuso del cargo nos permite comprender un sentido amplio del ámbito de actuación del sujeto público, pues dicha situación le facilita y viabiliza una actuación sobre el particular. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha resaltado el uso de la calidad funcional para el delito de concusión, precisando en su recurso de nulidad número 1601-2006 Guaura del 28 de enero de 2009 que, con relación al delito de concusión, al analizar los cargos imputados, no es posible subsumirlos en los alcances de tipicidad del artículo 382 del Código Penal, pues para ello se requiere, 1, que el sujeto activo tenga la calidad de funcionario público, pero esta calidad no es formal sino funcional. Esto es, en el ejercicio de actos inherentes a su competencia. 2, que el funcionario haga abuso de su cargo, es decir, efectúe un mal uso de la calidad que le ha sido otorgado, a ejercer el cargo en forma contraria a la encomendada. 3, que este abuso del cargo incida sobre la voluntad de la gente, viciando la misma, convirtiéndose en un constreñimiento o en una inducción, es decir, conlleva el uso de violencia, la que es ejercida sobre la víctima para doblegar su voluntad, de modo que acceda a sus ilegales pretensiones, según el tipo penal subyúdice, entregar, transferir algo a alguien o prometer efectuar un ofrecimiento a futuro en forma indebida, prestación sin sustento alguno, un bien o beneficio patrimonial para sí o para otro. Es decir, que la prestación ilícitamente obtenida puede tener como destinatario tanto al sujeto activo o para una tercera persona. Asimismo, en una reciente ejecutoria, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 91-2020 Pasco, ponente Susana Castañeda Otsú, ha establecido: el medio comisivo del abuso del cargo del agente público o prevalimiento del cargo funcional o mal uso de la investidura funcional consiste en que el sujeto activo se aprovecha positivamente de las ventajas de unos concretos y especial situación de superioridad, prerrogativa o potestad con respecto a la víctima como un factor objetivo que facilite la comisión del delito concusión. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha mencionado algunos alcances del abuso del cargo, resaltando elementos como el exceso y la falta de justificación del acto realizado por el sujeto público. Así estableció la Sala Permanente en el recurso de nulidad número 3151-2011 Lima del 11 de julio de 2012. 4.1 Este delito penal se configura cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio patrimonial. El comportamiento del agente se da cuando éste hace un mal uso del cargo público ejerciendo violencia o convencimiento sobre la víctima, quien es forzada en su voluntad o acceder a sus ilegítimas pretensiones del autor, es decir, cuando la exigencia del beneficio patrimonial ha sido hecha sin causa justificada o debida, convirtiéndola en abusivo. 4. Bien jurídico, es el normal funcionamiento y reputación de la administración pública. 5. Autoría y participación. El sujeto activo, en el caso específico, el auxiliar jurisdiccional presta servicios administrativos en la primera Fiscalía Superior Penal de Ica. 6. Elemento material, obligar o inducir. En cuanto al elemento obligar, en el delito de concusión se exige como medio comisivo el uso de la violencia o amenaza que vicie la voluntad del sujeto. De ahí que se afirme que en casos de concusión, el particular que entrega la ventaja o dádiva siempre será eximido de cualquier tipo de imputación por otros delitos contra la administración pública. El término obligar implica el ejercicio de una actitud coactiva de parte del sujeto activo sobre el particular que la práctica debe suponer el manifiesto de una amenaza, con suficiente idoneidad y potencialidad para constreñir la voluntad de la víctima. La amenaza que se encubre en el término obligar debe referirse a la realización
de una conducta propia del cargo funcionarial del poder del cual está investido el agente. Sobre el particular, es interesante lo resuelto por la segunda sala de apelaciones de Ica en el expediente número 3706-2016, en el cual este órgano jurisdiccional decidió desvincularse de la calificación jurídica del hecho punible imputado a los sentenciados Yosimar Jason Muñoz Bustamante y Carlos Muñoz de Quispe, realizada por la señora juez del tercer juzgado penal unipersonal de Ica, de cohecho pasivo propio, previsto en el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, por la de concusión, subsumiéndose el hecho punible en el artículo 382 del Código Penal, sentencia en la cual se recoge esta concepción doctrinaria. En lo referente al elemento inducido, el mismo consiste en generar psicológicamente, en el particular, la decisión de dar o prometer al sujeto público un bien o beneficio patrimonial, de tal forma que doblega la voluntad del particular. A esto hace referencia Salinas Sicha Ramiro en su libro Delitos contra la Administración Pública, página 238, y Peña Cabrera Freire Alonso Raúl en su libro Delitos contra la Administración Pública, página 276. Por lo que no basta la mera solicitud. Dicha inducción puede darse a través de actos de engaño, persuasión, convencimiento, entre otros. Ante esto refiere Portocarrero Hidalgo, Juan Delitos contra la Administración Pública, página 147. Así lo ha comprendido nuestra jurisprudencia, como es el caso del recurso de nulidad 2988-2005 Callao, emitido por la Sala Penal Permanente el 5 de septiembre del 2006. 7. Dar o prometer. La finalidad de los actos de obligar o inducir se encuentra dirigida a una entrega o promesa del particular de un bien o beneficio patrimonial a favor del sujeto público. Al respecto, comprendemos que por elemento de dar a la transferencia o entrega inmediata, efectiva o indebida de un bien o beneficio patrimonial al sujeto público de parte del particular. Cabe precisar que la recepción del bien o beneficio del sujeto público puede ser directamente el mismo a través de un tercero. Lo relevante es que el bien o beneficio ingrese al ámbito de su competencia de manejo del sujeto activo a su libre administración. En este sentido, de entregar no debe nacer de un acto voluntario del particular, por lo que sí exige al sujeto público una actuación dentro del margen de su competencia, sea para infringirla o actuar conforme a ella. Nos encontraríamos ante un supuesto de cohecho activo. Así podemos precisar la ejecutoria emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de nulidad número 2218-2005 Arequipa el 10 de abril 2006. 8. Carácter indebido. Encontrándonos dentro de un acto mediante el cual el sujeto público induce o obliga a un particular a la entrega de un beneficio, el mismo debe ser entendido como algo no acorde a derecho o a la costumbre, por no encontrarse dentro de la misma o por exceder en su monto. Por ende, el bien o beneficio entregado o prometido no tiene asidero legal. Por ejemplo, un efectivo policial de tránsito induce a un particular que no ha realizado delito alguno a que le entregue una suma de dinero para no llevarlo ante un juez a fin de que le imponga una pena privativa de libertad. De otro lado, si el sujeto público utiliza el cargo para realizar un cobro particular, por ejemplo una deuda, no nos encontramos ante una concusión, pues el beneficio puede tener un contenido indebido, fuera de lo legal. En dicho acto nos encontraríamos ante un abuso de autoridad. 9. Propósito ilícito. Recibir un beneficio patrimonial. En lo que respecta a este punto, ha de ser comprendido económicamente, hace alusión a toda utilidad o ventaja en sentido económico, empleos, viajes, créditos, etc. Para el mismo no se requiere de un desembolso económico, por lo que lo relevante de dichos elementos es el contenido patrimonial. Es teoría de la defensa establecer que a través de los medios probatorios actuados en el plenario se ha llegado a determinar que la acusada Agit Chacalesa Castro actuó abusando del cargo que ejercía en su condición de asistente administrativa de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, induciendo a Carlos Javier Destre Briceño a que le entregue indebidamente un beneficio económico, el cual no implicaba un acuerdo con este sujeto. A consideración del tratadista Abanto Vázquez, dicho eje es la principal diferencia con el cohecho, donde se requiere un consenso. En su obra, Los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, página 279. Por esta razón, el punto central en la concusión es el uso del poder que detenta el sujeto público particular para obtener un beneficio patrimonial indebido. De los medios probatorios actuados en el plenario, se ha llegado a determinar que la acusada conferenció con Carlos Javier Destre Briceño. Es así que, abusando de su cargo, lo indujo a que le entregue una determinada suma de dinero a cambio de proyectar una disposición fiscal ratificando el sobreseimiento requerido por el fiscal de investigación en primera instancia. Para ello le mostró con argumentos de convicción tener dominio y conocimiento profundo del proceso en el cual su hermano Rómulo Danilo Destre Briceño se encontraba implicado.
que este axioma surge a consecuencia del análisis de la versión dada por el testigo Carlos Dextre, en la cual sostiene las conversaciones telefónicas que sostuvo con la causada Chacaliaza y la oralización de los audios que han sido transcritos en la etapa de investigación preparatoria. Que el elemento aprovechamiento del cargo de parte de la imputada se encuentra acreditado con la función pública que ésta desempeñaba en la primera Fiscalía Superior Penal de Ica, la cual es encargada de mesa de partes, por lo tanto, tenía la atribución de estudiar el proceso que fue elevado a esta superior instancia fiscal en vía de consulta para determinar si se ratificaba o no el sobreseimiento que había solicitado el fiscal de primera instancia en juicio oral. La inducción también se encuentra demostrada con la transcripción de los audios que contienen las conversaciones suscitadas entre Gil Chacaliaza y el testigo Carlos Dextre, el cual se advierte en un escenario en que la procesada lo sometió psicológicamente a hacerle creer que la primera Fiscalía Superior Penal no ratificaba consultas por sobreseimiento en casos de violación sexual de menores, dada la complejidad del caso en proceso, la gravedad de la pena y porque los magistrados son sometidos a procesos de ratificación. Sin embargo, le alimentó esperanzas que, de acuerdo a la elaboración concienzuda de un proyecto de ratificación del archivamiento, se podría lograr el objetivo, esto es el de mejorar la situación jurídica de Danilo Dextre Briceño. La promesa de entrega del beneficio patrimonial también está acreditada con la versión del testigo Carlos Dextre y Juan Carlos Zúñiga Navarro y corroborada con el acta de transcripción de audios que ha sido oralizada en este plenario y que corresponde al acta del 17 de agosto de 2021. Esta promesa de pago de una cantidad de dinero que no ha quedado establecida por cuanto el testigo Carlos Dextre asegura que fue en un inicio de 80.000 soles y que fue conversada el día 12 de agosto de 2021. Es una suma económica que no aparece registrada en ningún audio, solo aparecen fotos de imágenes de un equipo celular en el acta de transferencia de archivos contenidos en equipo telefónico y quemado en CD-ROM de fecha 17 de agosto de 2021 a las 22:35 horas. Siendo del caso que el acta de transcripción de audio de fecha 18 de agosto de 2021 solo se verifica el diálogo sostenido con la procesada, al cual esta es la persona quien ofrece pagar 50.000 soles, con la siguiente alocución. Claro, entonces, teniendo en cuenta este monto que dices, mira, como sería el tema de la entrega, porque yo prefiero patear esto para mañana, por ver el tema, pues, la disposición del dinero, porque ahorita me voy a ir corriendo, pues, a ver cómo va, porque si bien la transacción se tiene que dar de manera física, lo de nosotros entenderás que tenemos que hacer el tema bancario, pues no. Incluso habla de los trámites que ha tenido que hacer para conseguir el dinero, con el siguiente diálogo. Pero igual mira, lo de ustedes es tajante, número 6, que es 60.000 soles. Yo ya le prestaría a mi hermano algo. Yo lo que quiero es salir del tema, irme, porque he dejado de trabajar pendiente ya. Entonces, ya yo me los arreglo con mi hermano y me paga en partes, porque los 50 ya lo hemos recolectado entre mi papá, mi hermano, un préstamo que tengo por ahí, mi mamá empeñó unas joyas. O sea, como que ya nosotros habíamos más o menos calculado ese monto. Pero asimismo trasciende que fue quien propuso la entrega de la mitad con la exhibición del documento con el sello de cargo del Poder Judicial. Sin embargo, lo importante para la teoría que expone esta defensa es que Carlos Dextre jamás estuvo de acuerdo con pagar el citado beneficio económico, sino que se trataba de una estrategia para combatir la corrupción de la administración pública. Así lo dejó establecido el testigo Juan Carlos Zúñiga Navarro cuando asegura que el propósito de ese amigo se refiere a Carlos Dextre, era hacer contacto con una servidora del Ministerio Público para informarse sobre el estado de la carpeta fiscal en la cual estaba procesado su hermano, y al ser inducido por esta a pagar una determinada suma de dinero, es que programa un plan estratégico para denunciar el hecho delictivo, elemento que ha quedado corroborado con la oralización del acta fiscal del día 17 de agosto de 2021 a las 15 horas con el siguiente texto. Ante la impresión que generó esta solicitud indebida de dinero y sabiendo que se estaba cometiendo un delito de corrupción de funcionarios, se le volvió a realizar una llamada en la fecha, a horas 18:30 aproximadamente, con el fin de grabar en audio y video la conversación. Esta hipótesis es susceptible de ser corroborada si tenemos en cuenta que el testigo Carlos Dextre tiene por profesión la de abogado. Por lo tanto, conoce a la perfección que someterse a una coima era un hecho ilícito. Por lo tanto, concertó con su amigo Juan Carlos Zúñiga Navarro para que lo filme manteniendo una conversación vía WhatsApp con la procesada. Por lo tanto, una vez más, se encuentra probada la hipótesis de que este testigo no estaba de acuerdo con pagar la suma de dinero solicitada por la acusada.
arista fundamental para que la judicatura se decante por la configuración del delito de concusión, ya que este es un elemento que lo diferencia del cohecho pasivo. Sobre el particular resulta compatible lo resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación 13-2011 Arequipa en sus argumentos 9 y 10, la misma que aplica el instituto del agente provocador y el delito provocado. Agente provocador es definido como la persona que determina la consumación del ilícito haciendo que otra persona incurra en un delito que probablemente no se había propuesto realizar con anterioridad, para lo cual mantiene contacto permanente con la persona que va a inducir o bien tener simple contacto de manera ocasional. Existe provocación entonces en todos aquellos supuestos en los cuales el agente provoca la consumación de un ilícito que el inducido no se había planteado consumar con anterioridad. En cuanto al delito provocador, es exigible que la provocación, en realidad, una forma de instigación o inducción, nazca del agente provocador, de tal manera que se incita a cometer un delito a quien inicialmente no tenía tal propósito, surgiendo así en el agente todo el iter criminis desde la fase de ideación o deliberación a la ejecución del delito como consecuencia de la iniciativa y comportamiento del provocador. Por ello, la actividad criminal nace viciada. El agente provocador, cuando incita a otro a cometer un delito, no lo hace con el fin de lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, sino con el propósito de que el provocado se haga merecedor de una sanción. En el caso de materia de litis, no se conoce el contexto de la primigenia conversación que sostuvo el testigo Carlos Dextre, supuestamente el 12 de agosto de 2021. Solamente existe su versión, por lo que está en duda la certeza del diálogo acontecido. Sin embargo, existen las transcripciones de los demás diálogos, los que se revelan por iniciativa del propio Dextre Briceño a consecuencia de la supuesta solicitud del dinero. Pero aquí analicemos lo siguiente. Quien realiza el contacto telefónico con la acusada Chacaliasa Castro es precisamente este testigo, y supuestamente lo hizo para enterarse del estadio procesal en que se encontraba el proceso penal en el cual estaba involucrado su hermano Rómulo Danilo Dextre Briceño. Si consideramos que el mencionado testigo tiene la condición de abogado, pues así lo indicó en sus generales de ley, debemos aceptar que como tal está enterado que existen medios adecuados para enterarse de la situación en que se encontraba dicho proceso judicial, como lo es apersonarse a la sede fiscal y no buscar la recomendación de un familiar que conocía a la imputada desde que era niña. Esta inusual situación hace suponer que en la primigenia conversación se motivó un ofrecimiento voluntario de parte de Dextre Briceño, como si fuera un anzuelo. Hecho presa el señuelo, encandiló una estrategia para denunciar el ilícito, el cual no se le había pasado por la cabeza de mi defendida consumarlo. Sino, ¿cómo explicar el contexto de las demás conversaciones nutridas de justificaciones para conseguir el dinero, del trámite personal que estaba realizando con sus familiares para llegar a la cantidad solicitada en un contexto amigable y favorable a la confianza, cuando lo lógico, dado su condición de profesional del derecho, sería la censura y el reproche? Por lo tanto, impetro que la voluntad criminal de mi patrocinada nació viciada, debiendo verificarse este factor para la dosificación de la pena. De otro lado, la señorita representante del Ministerio Público no ha logrado probar que la acusada Ilcha Caliasa tenía la condición de auxiliar jurisdiccional. En este efecto, a través de la organización de la carta número 1906-2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, que contiene copias fedateadas del informe de precalificación número 3016-2021, de fecha 7 de septiembre de 2022, en el proceso administrativo en su contra, seguido en el expediente 1217-2021, respecto a la presunta responsabilidad administrativa de la servidora Ilcha Caliasa, asistente administrativo del sistema fiscal adscrita a la primera Fiscalía Superior Penal de Ica, en la cual informan que la mencionada acusada el día de su intervención, esto es el 17 de agosto de 2021, se encontraba gozando de su periodo vacacional. Por lo tanto, no se le puede sancionar por los hechos ocurridos el 17 de agosto de 2021 al no haber infracción al deber, documento que nutre la teoría de la defensa para acreditar que hubo abuso del cargo como elemento constitutivo de concusión y que los hechos no se contraen a un cohecho. Que a pesar de que la imputación fáctica radica en que el delito tiene data desde el 12 de agosto de 2021, es de recalcar que no existe ningún medio probatorio que así lo confirme, solo la versión del testigo Carlos Dextre, significando que a través del examen del perito John Jiménez Peña, sobre el informe pericial forense de fonética acústico forense 011-2022 de fecha 14 de enero de 2022, informe técnico 019-2022 de fecha 1 de febrero de 2022, no pudo precisar la data de los archivos para su respectivo análisis,
por lo que en razón del principio del indubio pro reo se debe aplicar como hecho no probado las conversaciones que supuestamente se suscitaron el día 12 de agosto de 2021. En este mismo extremo, no olvidemos que uno de los argumentos de la imputación fáctica fiscal era que la acusada tenía la condición de funcionaria de facto, lo cual no ha podido acreditar en este debate probatorio, por lo que solicito la aplicación del argumento 33 de la casación 442-2017 emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el sentido que establece los requisitos para ser considerado funcionario de hecho. Existencia legal del cargo, el que se traduce en la necesidad de que exista el cargo y exista de iure. Es claro que no podría existir funcionario de hecho si por no haber cargo alguno a desempeñar tampoco pudiera existir funcionario de iure. Posesión del cargo debe ser pacífica, pública, continuada y de buena fe. Su actuación extrema debe ser de la misma naturaleza que sería lo del funcionario de derechos. Apariencia de legitimidad del título o nombramiento. Como ya se ha expresado en las líneas anteriores, la acusada el día de su intervención en flagrancia estaba gozada de su periodo vacacional, por lo tanto no concurre el segundo requisito exigido para que se configure el funcionario de hecho. Aquí vale hacer presente lo declarado por William Pandal Campos y Julio Ajalcriña, en el sentido que mi defendida excepcionalmente proyectaba disposiciones y por las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, la excepción no es la regla, por lo que no está acreditada la continuidad de la función para ser considerada funcionaria de facto. De otro lado, tampoco ha quedado demostrado que la intención de la acusada era influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. En primer lugar, porque con la sola proyección de una disposición fiscal ratificando el sobreseimiento no era suficiente como para poder influenciar en la decisión de quien detente ese poder. Recordemos que a este plenario acudió el testigo William Pandal, quien aseguró que las modalidades de las carpetas fiscales se le asignan a los asistentes administrativos. Dijo que existían dos procedimientos, uno en que el asistente proyectaba una disposición y segunda, en el cual el fiscal superior debatía con el asistente y tomaban una decisión a seguir. De lo advertido no se demuestra pues que quien detenta la autoridad de ratificar o no las disposiciones elevadas en consulta era el fiscal superior, en este caso William Pandal. La mera proyección de una disposición de una servidora como es la acusada Yilcha Caliaza, de quien se ha probado no es letrada en derecho, sino solo una estudiante universitaria, esto con la oralización de los documentos respectivos, no es suficiente para lograr influenciar en su decisión. Además, no se ha logrado demostrar que la procesada ejerciera poder de convicción sobre la toma de decisiones de este órgano de prueba, menos que ambos les unan lazos de amistad, por lo que a prima facie se trata de un absurdo jurídico. Se pretende demostrar que con una sola proyección de una disposición fiscal se estaría influenciando en la decisión a tomar hipótesis que alimenten la teoría del abuso del cargo. En este mismo extremo tampoco se ha logrado demostrar que la carpeta fiscal que se sigue contra este diseño se haya estado bajo dominio de la procesada. Recordemos que lo manifestado por el servidor Julio Ajalcriña, ratificado por el fiscal William Pandal, que la primera Fiscalía Superior de Ica existía la formalidad de un cuaderno de cargos en el cual se notaba la recepción de las carpetas que le eran asignadas a la fiscal superior, a los asistentes administrativos, para que se aboquen a proyectar disposiciones. Bueno, pues la Fiscalía no ha logrado probar que esta carpeta se le haya asignado a la acusada Chacaliaza Castro. Asimismo, es iluso lo sostenido por el testigo Carlos Destre cuando asegura que el día de la intervención de la acusada, esto es el 17 de agosto, previos momentos, esta le mostró 4 hojas escritas por computadora en el cual se pronunciaba por la ratificación. Esto por cuanto en el acta de registro personal de incautación de fecha 17 de agosto de 2021, levantada a horas 17:42, que se ha realizado en la estación procesal correspondiente, y en esta no se echa alusión al hallazgo. Este documento, por lo tanto, en dicho este órgano de prueba no tiene entidad probatoria. En este sentido, la versión del citado testigo pierde el requisito exigido por el Acuerdo Plenario 2 de 2005, esto es la persistencia en la incriminación, ya que en su declaración en sede fiscal no había mencionado esta situación para variar su sindicación, adicionando esta afirmación en su examen ante el pleno contradictorio. Por todos estos argumentos, solicito a esta judicatura se emita sentencia por el delito de concusión, dosificando la pena dentro del tercio inferior establecido por el artículo 382 del Código Penal. Esto es 2 años de pena privativa de libertad y se fija una reparación civil de 2.000 soles, absolviéndose los cargos fiscales por el delito de cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales. Eso es todo, señorita magistrada.